Tema 4, ancianos, obispos y pastores. Bueno, pues volvemos un poquito a recapitular. Hemos visto la Iglesia, los edificadores del fundamento, o los que colocaron el fundamento, los apóstoles, fundamento que es Cristo, y la dotación de la Iglesia, que consistía en los dones que Dios da a sus miembros para el desarrollo de la Iglesia, del cuerpo de Cristo. Vale. Ahora vamos a lo que puedo llamar la confección, digamos, local y sus prácticas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso de confección? Se me ha ocurrido esa palabra. Pues a su estructura de organigrama. Organigrama, tampoco me gusta usar ese término, pero bueno, a modo de ilustración es lo que hoy en día se hablaría en el ámbito empresarial, cómo está desarrollada la estructura de una empresa, ¿no? En cuanto a su equipo humano. Pues está el gerente, el director general de la empresa, el comité de empresa y hasta llegar a los trabajadores. Bien, nada tiene que ver con una empresa y muy lejos de las complejas estructuras que tiene una empresa. Pero sí decir que, usando esa ilustración, podríamos decir que el organigrama de la Iglesia consiste en la congregación, conjunto de creyentes que, como vimos, se reúnen en el nombre y en derredor del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y un grupo de siervos, de entre ellos, que serán guías, siervos, insisto, responsables de la congregación. Un número determinado. Digo guía, siervos y responsables. Guía en cuanto a enseñanza, en cuanto a consejo, en cuanto a corrección, en cuanto a amonestación, etc., ¿no? Siervos en cuanto al cuidado y de la congregación y de las necesidades que se presentan tanto a nivel individual como a nivel colectivo de la congregación. Y responsables en el sentido de que son los que van a dar cuentas ante las autoridades, si vienen a pedir cuentas aquí a este local, por ejemplo, y sobre todo ante Dios en su día, que eso sí que es lo que más nos afecta e interesa. Y responsables de lo que incumbe a la congregación. A mí no me van a pedir, si yo estoy como responsable de esta congregación, responsabilidades de la congregación de Almería o de Madrid, me van a pedir de la mía. Y a cada uno se nos va a pedir de lo que estamos administrando. Así que son responsables, guías, siervos, y hablamos de la congregación en la que están. No extienden tentáculos a otros lugares. Esta es su obra, su congregación es su lugar de obra y ministerio. ¿Qué número de ellos deben ser? ¿Cuántos ancianos, cuántos pastores, obispos tiene que haber en una iglesia? Pues no hay nada establecido en las Escrituras, pero se entiende como algo ideal, pues que sea un número impar. Pues como mínimo 3. 1 no es lo ideal. Lo ideal es que sean más de 1. Y ideal, insisto, es que sean impar, así que 3 sería lo ideal como mínimo. Estoy diciendo ideal y voy a decir por qué. Y no digo, insisto, no digo que es lo que dicen las Escrituras, sino que entendemos por cierto discernimiento y lógica cómo debería ser. Y ahora digo, ¿en qué se basa la lógica? Pues las votaciones no van a ser la forma ideal de tomar decisiones entre los ancianos, obispos o pastores. No voy a decir los 3 nombres continuamente. Vamos a hablar de ancianos. Ahora hablaré de ese asunto. Pero no es por votaciones las decisiones que se toman. La forma en la que se va a tomar decisiones y se va a afrontar todas las necesidades individuales y colectivas de la Iglesia van a ser mediante la visión unánime, conjunta, del Consejo de Ancianos, conforme a lo que ven a la luz de las Escrituras, que es la voluntad de Dios. A ver, se ha presentado este caso. Tenemos esta situación en la iglesia o tenemos esta situación con tal hermano o con tal hermana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues vamos a las Escrituras, vamos a la Biblia. ¿Qué es lo que nos enseña? Y Dios tiene para todo. Y bueno, pero es que la Escritura uno lo puede ver de una forma y otro de otra. Pues tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que ilumina. Y si hacemos las cosas conforme, no a nuestro interés, no a nuestro bienestar, no a nuestros intereses, no a nuestras tendencias, no a nuestras afecciones, no porque es mi hijo o es tu hijo, no porque, sino con el único motivo de conocer la voluntad y el camino que Dios traza,
no tengáis duda de que el Señor no queda en deuda con nosotros y nos guiará en la decisión que se ha de tomar. Pero hay que ser sensatos, prudentes y entender que no todo es fácil, no todo se resuelve de una sola vez y no todo se nos servirá en bandeja precisamente para la gloria de Dios, para entender que las cosas del Señor son muy complejas, muchísimo más que las cosas de este mundo, y que no todo tiene una fórmula matemática que salga. Y así nos ayudará a ser humildes, a humillarnos delante de Él y a saber que todo nos pone de rodillas ante su inmensa grandeza y santidad. Así que habrá situaciones en las que no se consiga a lo mejor ese quórum en el Consejo de Ancianos de 3, de 5, de 7, y habrá que llegar a una situación de votación. Si el número fuera par, pueden haber 2 que voten una cosa, 2 que voten otra. Si es impar, siempre habrá una mayoría. Así que creemos que lo prudente, lo sensato es que haya impar para ayudar cuando fuese necesario en el asunto de elegir mediante una votación dentro del Consejo de Ancianos. ¿Cómo se presenta el tema de los ancianos, obispos y pastores en la Biblia? Pues, como aquí vemos, es un ministerio, se presenta como un único y mismo ministerio, pero con 3 nombres, y son estos: ancianos, obispos, pastores. Distintos nombres, el mismo ministerio, al fin y al cabo, el mismo papel en la iglesia, en la congregación. Así es como lo vemos y lo entendemos en las Escrituras aquí. Es interesante las 3 maneras de presentar el mismo ministerio, porque es que cada palabra tiene cierto detalle, derrama cierta luz sobre características propias de ese ministerio. Por ejemplo, anciano. ¿Qué nos habla anciano? Anciano, la misma palabra anciano, habla de una persona de elevada edad, ¿verdad? Experiencia, madurez, capacidad sabiduría. Puede ser maestro, puede enseñar, porque ¿qué sabe más? Como dice el mundo, el diablo por viejo que por diablo. Pues nosotros no necesitamos ser diablos, pero sí el Señor pone ancianos a los que da sabiduría, a los que da experiencia, madurez y crecimiento. ¿Dónde? En el tema, en asuntos espirituales que influyen en todo, en nuestra vida, no solamente en lo espiritual. Obispo, pues la propia palabra obispo significa o tiene que ver con sobreveedor, el que ve más allá de, o en un nivel de visibilidad más alto. No es que tenga más categoría que, sino que el lugar donde se encuentra, siendo el mismo que los demás, tiene mejor campo de visión. Si yo me subo aquí a un escalón, pues voy a ver más que todos los que estamos abajo. Y así ve más allá y puede ayudar en el sentido de vigilancia, de protección, de cuidado, etc., ¿no? Pastor. Pues pastor habla de lo que hace un pastor. ¿Qué hace? Pues cuida, apacienta, consuela, apoya, guía, cura, etc. Eso es lo que hace un pastor. Vamos a la primera cita que tengo, que es en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que si cuando estamos en este tema se nos ha venido a la mente tema de jerarquía, bórralo inmediatamente, táchalo. En la Biblia en ningún momento se habla de jerarquía en la Iglesia. No hay jerarquía en el cuerpo de Cristo. Solamente existe una, y esa es Cristo cabeza, Cristo el Señor, y todos los demás debajo de Él como miembros de su cuerpo.
Esa es la única jerarquía. Ahora, para lo demás, el apóstol Pedro deja muy bien explicado en qué consiste el tema del ministerio de los ancianos. No hay un rango, no hay escalafón, no hay grado, no hay ni siquiera dominio. Y dice el Pedro en el versículo 1 que yo soy uno más entre ellos. Así que ni siquiera Pedro es anciano sobre los ancianos. No es la cúpula más alta de la autoridad en la iglesia. Y debajo hay una curia y después hay... No. Yo anciano también con ellos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, lo siguiente. Así debemos ser, podría decir Pedro, ¿verdad? Apacentar la grey de Dios. Y eso habla ¿el qué? De pastoreo, ya lo hemos dicho. El anciano tiene un ministerio de pastoreo. La grey la grey de Dios, que no es vuestra, que pertenecen a Dios, que pertenecemos a Dios, que está entre vosotros, no dice bajo vosotros, apacentar la ley de Dios, la grey de Dios que está bajo vosotros, no, que está entre vosotros, cuidando de ella, no gobernándola, cuidándola, no por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, que no te veas obligado, no es una imposición, no te toca ahora a ti porque es tu turno y lo haces de mala gana, sino como algo voluntario. Dice, el que anhela obispado, dice en otro pasaje el apóstol Pablo, buena obra desea. No por ganancia deshonesta, insiste, aquí habla de intereses personales. Una ganancia deshonesta habla de unos intereses que te incumben a ti, de donde tú vas a sacar un beneficio y que precisamente no es la obra del Señor. Y eso existe. Cuando esto se enseña es porque eso existe y eso se da. Mirad, el obrero del Señor, el que trabaja para el Señor puede ser apoyado económicamente, ayudado por la congregación en un momento dado. De la misma forma, no hace falta ser obrero del Señor para eso. Cualquier hermano que veamos en necesidad puede ser ayudado y apoyado, y debemos hacerlo. Ahora, el Señor advierte, mediante las epístolas de Pablo, que el obrero es digno de su salario. Y no se pondrá bozal al buey que trilla. Pero el apóstol Pablo también decía, señores, si tú puedes abastecerte, si tú puedes ser autónomo y no ser gravoso a la iglesia, haz como yo. Yo no he querido ser gravoso a la iglesia de los Corintios. Así que yo, aunque trabajaba de sol a sol para la iglesia, después cogía y trabajaba con mis propias manos, dice, yo con mis propias manos, trabajaba y construía tiendas o montaba tiendas de campaña para sacarse lo necesario para comer y para sustentarse, ahora eso sí, para lo justo de cada día, no para tener sus lujos. Si tienes trabajo, no uses de las ofrendas de la iglesia y no seas gravoso a la iglesia. Eso sería una ganancia deshonesta. Hombre, sé honesto contigo mismo. Si tú puedes no solamente no sacar dinero de la congregación, sino dar dinero como parte de la congregación para ayudar a los que realmente necesitan, porque no pueden, por ejemplo, trabajar o no hay trabajo para ellos. No hay más bendición en dar que en recibir. Por otro lado, que no sea la ganancia, hombre, sí, el que trabaja es digno de su trabajo, dice el Señor, y que no pondrá bozal al buey que trilla. Es decir, está trabajando el buey, no le pongas bozal, debe comer, muy bien. Pero que esa no sea tu motivación. La ganancia, hacer los cálculos, a ver, yo podría ser fontanero o podría ser bombero, pero si yo soy bombero tengo que estar trabajando de tal hora a tal hora y tengo un jefe que me estaría presionando, yo que sé de cuánto, y entonces tendría yo que sé cuántos días de vacaciones y no podría salir de esta fecha hasta esta fecha. Pero si yo me dedico a la obra, podría estar a tal fecha, pero bueno, es flexible porque yo me puedo hacer la agenda y según las necesidades, pues yo podría adaptar y entonces tendría después, ¿cuánto me pagaría la congregación? Tanto.
Al final, la motivación, lo que te lleva no es el servicio, ni el llamamiento de Dios. Es los cálculos que te montas económicamente para tu sustento y mejor vida. Y nunca el servicio fue un llamamiento a vivir mejor, ni más cómodo. Al contrario, los hombres que han vivido sirviendo al Señor, ya sea dedicados a la obra por completo o siendo ancianos en las iglesias, han pasado de una vida cómoda a una peor vida, robándosele horas del trabajo, de la familia, del ocio y de tantas cosas. Pero así es, o en eso consiste servir al Señor. Sacrificio, dar, menos de ti y más para Él. No me cuadran a mí los que hacen cálculos para una buena vida o una vida más cómoda. Y por último, una ganancia deshonesta es coger y hacer un resumen de tu ministerio y presentarlo a las congregaciones, a los lugares, decir, mirad lo que estoy haciendo, mirad lo que estamos haciendo, y aquí tengo que hacer, como me estáis pagando, tengo que hacer ahora una justificación de todos mis movimientos y lo mejoro y lo agrando y lo adorno para ver que es muy fructífero y así ser apoyado y tener más apoyo y tener más ganancias deshonestas. Con ánimo pronto, es decir, gozoso. Eso tiene un poco de complicación, porque cuidado que servir, ya veremos después aspectos que conllevan el tema del servicio. Y no con señorío. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como teniendo. Hay algunos que actúan como si tuviesen señorío. Ellos saben que no son señores de la iglesia. Ellos saben que no son los que mandan, los que gobiernan. Pero su actitud, su forma de actuar es como si tuvieran señorío. Pues no como si tuviera señorío, sino siendo ejemplo de la iglesia, poniéndote tú primero como el ejemplo. Y así es como te respalda la autoridad a la hora de servir. Nos podemos ir enseñando a hacer las cosas, pues mira cómo lo que hace, a dónde va, cómo viste, cómo bebe, y tú después eres igual o peor. O lo haces con tus hijos, igual o peor. Y lo que no has consentido, al que se sentaba en un banco, lo tienes en tu casa, igual o peor. ¿Qué autoridad hay en ti para eso? Y el apóstol Pablo está diciendo, no con señorío. No se trata de decir, esto no se hace, y esto está muy mal, y esto, pues yo que sé, yo no sé cuánto. Y tú, que comes con patata eso, y más, malamente. Hipocresía, y el Señor lo ve. Existe una clara advertencia, quería decir, en cuanto a enseñorearse de la iglesia, a hacerse señor de ella, porque el llamamiento es claro, servir a ella sirviendo al Señor de ella, de la iglesia. La iglesia no es tuya. Hubo un caso aquí también, no en este lugar, pero sí de miembros de aquí, que se reunían en otro lugar, que era una casa particular de alguien, y llegaron unas circunstancias donde el dueño de la casa, que tenía allí o puso su casa al servicio para congregarse, los creyentes, llegó a decir, bueno, pues esta es mi casa y aquí se hace lo que yo digo. Y algunos ancianos dijeron, pues así no entendemos las cosas. Esta será su casa, usted habrá pagado las 4 paredes, pero aquí nos congregamos como iglesia del Señor. Y esta es la iglesia del Señor y aquí se hace lo que el Señor quiere. Y si aquí se va a hacer lo que usted quiere, nos vamos de aquí. Y se fueron de aquí y empezaron en este lugar. Hay que saber dónde estamos y con quién estamos.